Lo dijo él. A primera hora. ¿Qué opina Jacobo García, que ya está conectado con nosotros? Creo que anda triste porque estaba revisando la tabla de posiciones. Ya descendió otra vez el Valladolid, ¿no? Jacobo, bienvenido, buen día. Hola Jacobo, buenos días. Muy buenas, ¿eh? El equipo ascensor le llaman, ¿no? ¿Qué te puedo decir, amigo? Está último en la tabla de posiciones el Valladolid. Sí, es el segundo peor equipo de la historia de la Liga Española en puntos. O sea, vamos últimos y con 16 puntos solo, ¿no? Pero bueno, en fin, hablemos de cosas más dramáticas. Hablamos de cosas más dramáticas, dejemos el fútbol. Jacobo García, gracias, te saludamos. Mi compañera Andrea Orbi, quien te habla, Fabricio Vela. Jacobo, a ver, yo te he leído en los últimos días y tú planteas algo que me parece que hay que ponerlo en la mesa de discusión. Noboa está ganándole la partida, o al menos la narrativa en este momento, a la oposición en estas primeras semanas posteriores a la elección de la segunda vuelta, posteriores a la instalación de la nueva asamblea y anteriores a la investidura para los siguientes 4 años. ¿Cómo ves justamente esta situación, Jacobo? Bueno, saludos, ¿no? Y gracias por la invitación. A ver, creo que tienen muy bien planificado lo que están haciendo. Creo que tiene todo un sentido muy estratégico. Y sí creo que le está ganando la batalla, aunque bueno, estamos recién empezando, ¿no? Pero a las pruebas me remito. Amigo, fíjate, esto de verdad yo creo que es un caso de estudio lo de Noboa, que no sé cuánto le va a durar, pero cómo nos tiene siempre con los destellos, ¿no? O sea, cómo va de decreto en decreto, de ley en ley, de destello en destello, y con esto logra, pues eso, marcar la agenda favorable, hablar en términos favorables de lo que él quiere que se hable, cómo logra ir apartando, ¿no? Cualquier problema, escándalo, lo que sea, en este caso de los 11 militares, cómo lo logra dejar ahí, ¿no? Rápidamente, o sea, ya estamos hablando ahora de otra cosa, y esto hay que decirlo también, creo, Fabricio y Andrea, sí, está ganando la batalla, pero también de una forma, y yo lo voy a decir así, creo, autoritaria. O sea, está usando todo el poder del Estado y todas las leguleyadas posibles para aplacar a la oposición. Lo hayan hecho los otros, o lo haya hecho o no lo haya hecho, da igual. O sea, está mal. Y, en fin, en este sentido, creo que lo que hemos visto en la Asamblea en estos días, pues es un reflejo, ¿no? Y termino con esto. Vean mismamente lo de la instalación de la Asamblea, ¿no? Es decir, cómo nos mareó a todos creyendo que Anabela iba a ser la presidenta y metió a Nils Olsen, que es una buena jugada, porque es como va en el tono de Noboa, ¿no? El millennial, guapito y no sé qué. Y cómo están contrastando con esto de una asamblea distinta, ¿verdad? Que les manda a trabajar el lunes, entonces los del ARC ponen acción de protección y el Olsen les dice que están picados porque les manda a trabajar. En resumen, creo que tienen muy claro lo que están haciendo y de repente, pues bueno, están marcando la agenda, que no es poco, ¿no? Jacobo, buenos días. También te leía, digamos, en estas comparaciones incluso que tú haces, y quisiera preguntarte ahora mismo, si bien ya nos has explicado en qué línea o qué ha hecho el Ejecutivo o el gobierno de manera general para poder marcar esta cancha, ¿qué ha hecho la oposición para estar también en sintonía? O más bien, ¿qué no ha hecho la oposición? Bueno, y en este caso hablar de oposición es hablar de la RC, ¿no? Y yo creo que están todavía en un shock por el resultado electoral. Yo lo dije hace tiempo, esto de, mira, haya habido fraude o no, los fraudes se demuestran. Es que no hay otra salida, que es lo mismo que ellos le pedían a los demás antes, ¿no? Entonces, haya habido fraude o no, el tema es que, como siguen siendo tan dependientes de Correa, Correa lleva 2 semanas hablando de fraude. Entonces ellos están ahí, que no sabes muy bien cuál es la línea, les tienen ahí sin hablar en la asamblea y en lugar de ver una acción coordinada, al menos en redes sociales, ¿vale?
creo que el otro día llevaron un megáfono o algo así para protestar o no sé No, qué. anunciaron que van a llevar un megáfono, lo hizo el asambleísta Ronald González. Dijo que si no les dejan hablar van a tener que llevar un megáfono al pleno de la asamblea. Bueno, pues eso, amigos, es que aquí ves la diferencia, ¿vale? La diferencia entre los otros, que lo tienen todo bien planificado estratégicamente, y estos, que yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo y repito, para mí está mal lo que les están haciendo, pero eso, o sea, no veo coordinación, no veo estrategia, y repito, te pongo un ejemplo, ¿vale? Ayer escuché a un asambleísta del RC, le preguntaba sobre la ley esta que había propuesto Noboa, y es que ahí te das cuenta de lo perdidos que están, o sea, no sé, todavía no hay línea, no, sí, pero la ley tiene buenas cosas, no, pero me preocupan los derechos humanos. ¿Cuál es el problema de esto? Y termino, pues que Noboa les tiene hablando de lo que él quiere, ¿vale? Cuando la RC te habla de que una ley es problemática por los derechos humanos, nos guste o no, esto es percepción y comunicación política, le favorece a Noboa, porque Noboa quiere mostrar este arquetipo Bukele, ¿vale? Entonces lo que quiere justamente es eso, que la gente clame por los derechos humanos, ahora la Corte Constitucional, porque este es el arquetipo Bukele, que es la estrategia que quiere implementar. Así que sí, la oposición está cazando gamusinos, como dicen en mi barrio. Jacobo, el 14 de mayo se posesiona, digamos, inicia su gestión la actual Asamblea Nacional con este acuerdo político que yo sostengo, no veo que sea un acuerdo político de largo aliento, sino un acuerdo político netamente coyuntural para estructurar la administración de la Asamblea Nacional, elegir a Nils Olsen presidente, a Michelle Mancheno, primera vicepresidenta, partir a Pachacuti con la elección de Carmen Tiupul como segunda vicepresidenta. Está claro que Pachacuti está partido entre 6 por un lado, cercanos al gobierno, y 3 que aparentemente mantienen la línea cercana a la CONAIE y al propio Pachacuti, y algunos de estos legisladores de organizaciones políticas minoritarias que yo ahora ya me niego a llamarlos independientes, porque está claro que responden a algún interés político, y estructuraron también las comisiones legislativas en donde el oficialismo se ha hecho del control de al menos 12 de las 15 comisiones legislativas, entre ellas las más importantes. Pero yo pregunto, Jacobo, si en tu análisis podemos hablar de efectivamente un acuerdo coyuntural, o tú lo ves futuro, que vaya más allá de esta designación de autoridades y del armaje administrativo de la Asamblea. ¿Ves esa posibilidad, Jacobo? Mira, yo hablaba el otro día, hice un pequeño hilo, le invito a todo el mundo a revisar, sobre los diferentes tipos de pactos, ¿no? O acuerdos que hay en un régimen democrático. Y para que vean que esto es más complejo, como tú señalas, yo conté hasta 7 tipos de pactos, ¿no? Y efectivamente no es lo mismo un pacto de investidura, sea en un régimen parlamentario para elegir a un presidente, o en un presidencialista para instalar, ¿no?, las autoridades de la Asamblea. No es lo mismo un pacto de investidura que un pacto legislativo y que un pacto de gobernabilidad. Y como tú has señalado, el gobierno ha logrado un pacto de investidura. Pero vamos a ver qué se viene ahora, querido amigo. Es decir, y tú, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo cuál es la historia de este país. Entonces, cuando como dicen, alianza pegada con babas, ¿no? Cuando haces todo así, ¿vale? Por mucho que te funcione, también tiene sus riesgos, ¿no? Decía el señor Maquiavelo hace 500 años, y no quiero que se me entienda mal, ¿no? No es literal lo que voy a decir, pero decía que el príncipe que depende de mercenarios, pues no puede estar nunca tranquilo ni seguro, ¿vale? No estoy llamando mercenarios a los asambleístas, pero quiero decir que al depender, como tú has dicho, de unos asambleístas independientes, pero que no lo son, pues siempre va a haber riesgo, Fabricio, siempre va a haber riesgo. Aquí hemos vivido siempre las mayorías móviles, y creo que están jugando pues a la misma política de la asamblea de Lenin Moreno, de un ministro del Interior, en la misma línea de aquella ministra del Interior, que está por ahí con una particular forma de buscar acuerdos. Entonces,
veamos cómo les funciona esto, amigo. En lo que sí sabemos es que para las grandes reformas o propósitos que quieren, pues lo van a tener complicado, ¿no? Las cifras ahí no dan. Y por eso, y termino con esto, por eso creo que no es casualidad que están dirigiendo todos los ataques contra la Corte Constitucional. Es decir, es el último escollo y creo que lo están preparando por si hubiera que ir a una constituyente o justificar o lo que sea, porque es el escollo que tienen la Corte Constitucional. Y no es casualidad, como no es casualidad, amigo Fabricio, que Guillermo Lasso haya salido en esta semana atacando también a la Corte Constitucional. Como no es casualidad que un señor que no voy a mencionar, de cuyo nombre no me acuerdo, ¿no?, decía el Quijote, sale en una entrevista en un medio de comunicación, ¿no?, a decir que la esta ley va a demostrar que la Corte Constitucional está conspirando. Así que... No, que la Corte Constitucional es correísta, porque esa es otra de las narrativas, y no solamente son estos dos personajes que señalas, claro. A mí me parece que hay una suerte de esfuerzo articulado de determinados voceros, opinadores, algunos que se autodenominan líderes de opinión, para deslegitimar a la Corte Constitucional, encasillándola como una organización política. Y creo que, o sea, la gente tiene que saber que la actual Corte Constitucional, primero, fue designada en 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el doctor Julio César Trujillo. Segundo, esa Corte original del 2019 ya no existe. Quedan apenas 3. De los 9 originales quedan solamente 3. Y durante los años posteriores, primero en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno de Noboa, la Corte ha sido materia de renovación parcial. Entonces, esa narrativa de seguir tratando de ponerle en el imaginario a la gente de que la Corte es correísta y que no tiene nada que ver con los gobiernos posteriores, a mí me parece que lo que apunta es a tratar de colocar en el imaginario de la gente que cualquier cosa se puede hacer bypaseándose el control constitucional de la Corte, Jacob. Yo creo que por ahí va la cosa. Es que, exacto, es decir, por un lado, pero además lo absurdo, Fabricio, que llamen correísta a la Corte, bueno, aquí hay gente que cree que Adán y Eva eran correístas, ¿vale? O sea, eso ya no es tan raro, pero, o sea, el tema es que salen a decir, que es que esto es un disparate, ¿vale? Además antidemocrático, que la Corte está conspirando, o sea, que, es decir, que es antidemocrática, que está conspirando contra la democracia, o sea, te das cuenta, ¿no? Y efectivamente, ¿para qué? Por un lado, para allanar el camino a una futura reforma constituyente o lo que sea, y por otro lado, yo creo, este es el arquetipo Bukele, Fabricio. Es decir, Bukele ha sido el que ha puesto en la discusión que los derechos humanos defienden a los delincuentes, que todos los organismos de control defienden a los delincuentes, y ojo, les voy a decir algo, y ojalá no se cumpla, no olviden que Bukele fue el que amenazó y llevó a militares, si no recuerdo mal, a la Asamblea, y amenazó con cerrar la Asamblea si no le aprobaban una ley. Pues ojalá no se repita el mismo episodio próximamente en Ecuador. Pero eso, Jacobo, es leer un poco cómo está también el electorado, quien está mirando lo que ocurre ahí. Es decir, a la gente realmente ahora le está importando que haya un régimen dictatorial, que se pasen, digamos, las leyes así por, digamos, que no les importe pasarse a la ley. Y también, evidentemente, la Corte Constitucional. Es decir, ¿hay una lectura detrás de aquello, de esto que estamos viendo? Mira, un mérito de Noboa es que, y lo voy a decir así, ¿vale? Es una opinión mía, pero el autoritarismo que tiene y muestra lo está encajando en la cultura política de la sociedad. Y esto es muy peligroso, amigos y amigas, porque ¿a qué me refiero? A que Noboa está gobernando a través de unos valores, ¿vale? Y de una forma de hacer política que está justificada en la sociedad. Ustedes miran el Latinobarómetro, Barómetro de las Américas, y ahí lo ven. Es decir, somos el país que más te defiende un gobierno de militares, ¿vale? Que más te justifica golpes de Estado, que menos cree en la democracia. Entonces, nos guste o no, Noboa está encajándose ahí. Y por eso digo que al final Noboa es el reflejo de la sociedad y del fracaso institucional de Ecuador de toda la vida. Es decir, la gente no cree en instituciones
pero sí cree en estos líderes fuertes, sea este o lo que había antes, pues que gobiernan por encima de las instituciones, a los Fujimori, a los Bukele. No estoy diciendo que Noboa sea Fujimori ni Bukele, estoy diciendo que este es el estilo. Y, efectivamente, Andrea, esto está gobernando apelando a este cuerpo de valores de una gran parte de la sociedad. Ahora bien, Jacobo, el sábado a las 11 de la mañana el presidente Noboa sería investido como mandatario para un periodo de 4 años. ¿Qué expectativas tienes tú de lo que pueda decirle el presidente como mensaje a la nación? Pues no sé, porque como es bien millennial el señor presidente, pues vete a saber, puede salir con algo bien, como la primera investidura, ¿no? Algo bien corto. La primera investidura, digamos, la del 23 de noviembre del año 2023 duró 9 minutos. Y claro, lo que en esos 9 minutos a mí al menos siempre me quedó en la cabeza es que el anti tiene techo, el pro es infinito. Finalmente, 4 meses después, el presidente cambió de parecer y asumió una actitud más confrontativa. Pero claro, creo que ese discurso conciliador inicial fue el que marcó esa presencia de Daniel Noboa investido como mandatario. Creo que el momento hoy es otro. ¿Tú esperas escuchar tal vez claridad sobre el derrotero económico, sobre el norte que él va a seguir, cosas que estamos esperando los ecuatorianos? No creo, porque lo voy a decir así, es que el fuerte de Noboa no es la gestión, el fuerte de Noboa es mantener estas expectativas constantes a través de un arquetipo liderazgo. Y por eso me refiero a Bukele, ¿vale? Entonces, creo que lo que va a hacer, entre otras cosas, es delimitar, definir, complementar cuál es el adversario, el problema, el enemigo de la patria, y hablará, pues entre otras cosas, del narcoterrorismo. Seguramente, indirectamente, meterá ahí a algún grupo político, que ya sabemos. Y, repito, yo creo que tal vez, bueno, veamos, tal vez me equivoco, ¿no? Pero podría ser que siga con este discurso, no sé si tan explícito contra la Corte Constitucional, pero sí referencia al obstáculo que supone la actual Constitución y las leyes. Es decir, mira, termino con esto, ¿vale? Por eso digo que fue muy estratégico todo. Esto de lanzar rápidamente una ley, ¿vale? Y ponernos a discutir de ella, y que Olsen haga sesionar desde los lunes. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo, yo ya estoy trabajando. O sea, yo no soy todavía el presidente, en teoría, ¿no? Entre comillas, pero yo ya estoy mandando una ley, ya estoy trabajando. Y cuando ya te salen a decir que la Corte está obstaculizando, cuando la Corte todavía no ha hecho nada, creo que esto es un poco el aperitivo de lo que vamos a ver en la investidura. Es decir, va a poner a ese gran obstáculo, que no sé si será la Corte, los derechos humanos, la actual Constitución, pero yo creo que va a ir por ahí. Noboa es un maestro, esto sí lo reconozco, en eso, en crear expectativa y en definir cuál es ese obstáculo que no le deja llegar, ¿vale? Ahora, la pregunta que pongo es, ¿hasta cuándo le va a durar esto? Es decir, le funcionó en 1 año y medio, y 1 año y medio muy raro, en un país que pasan cosas muy raras, pero ¿hasta cuándo le va a durar esto, amigo Fabricio? Porque ya vienen 4 años y yo creo que si no empiezan a mostrar resultados, esto algún día se tiene que apagar. Pero bueno, veremos. Y lo ultimísimo, Jacobo, ¿es acertada la decisión del gobierno de por ahora meter en la congeladora la intención de ir a una constituyente? Sí, pero más allá de eso, Fabri, o sea, porque sí, o sea, la razón nos dice sí, no, esto no tenía sentido por el tiempo que se iba a gastar, el dinero y todo lo que quieras, pero más allá de eso, es que en el fondo, si queremos ir a una constituyente, pues hay que hacer las cosas bien. Entonces, cuando tú has visto que los mismos señores de los que hemos hablado antes, ¿verdad?, han estado posicionando que hay que hacer una constituyente de notables, ¿no? Hay que esconderse, hay que elegir a 4 sabios, ¿verdad? Nada de elecciones, nada de todo eso, pues todavía hace mejor que haya desistido de ir a una constituyente, porque en definitiva esta gente no quiere una constituyente en el sentido de convocar a la sociedad para definir un nuevo pacto.
Lo que quieren es desmontar la Constitución de Montecristi, porque el último escollo que tienen para el poder control, para el poder absoluto de la sociedad, es la Constitución y la Corte Constitucional. Entonces, lo que yo no sé si esto va a ser definitivo, porque, repito, lo que sí manejan muy bien es este pulso y en las expectativas. Tal vez ahora se congela eso, tal vez en unos meses no. Veremos, quién sabe lo que pasa. Jacobo, gracias por el tiempo y por estos minutos para tratar de leer un poco lo que está pasando. Muy amable. Gracias, Jacobo. Encantado y espero que Melec resucite algún día también. Amigo Fabricio, yo y un también saludo espero. a los dos de la audiencia. Yo también espero. Gracias a Jacobo García, que ha estado con nosotros. Por acá, una de nuestras oyentes, María Bustamante, decía, me desespera escuchar a un ecuatoriano hablar como español. Bueno, Jacobo es español, no es ecuatoriano. Es más, arranqué la entrevista vacilándole por el tema del Valladolid, porque él es de esa región, es vallisoletano. El ecuañol. Ya, es por eso le dicen el ecuañol, por si acaso. Jacobo es español, por eso tiene ese acento, por si acaso. No es que es impostado, ni mucho menos. Ni tampoco fue una semana y ya viene hablando como español, como pasa con algunos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.